Hola, aquí tenemos la segunda parte de la entrevista con Carlos Chausson en nuestro canal Hablemos de Canto. ¿De qué nos va a hablar en esta segunda parte de la entrevista? Bien, pues nos va a hablar de algo fundamental, como son las cuerdas vocales, los resonadores y la necesidad de encontrar el equilibrio a la hora de desarrollar la carrera de canto. Seguro que va a ser de vuestro interés. Teniendo claro ya que evidentemente hay que apoyar y que realmente es muy difícil en un medio audiovisual explicarlo, tiene que ser un trabajo individual de cada persona, vamos ahora a un punto que a mí me apasiona, que es el punto cuerdas vocales. Yo tuve la ocasión de trabajar con muchos maestros que te hablan de que te olvides de las cuerdas vocales, como si no existieran, ¿no? Lo cual, al menos a mí me producía una contradicción, ¿no? Pero yo pensaba, esto es como si a un violinista le dices que no mire las cuerdas, que se olvide del arco. Pero es cierto y todavía hay muchos profesores por ahí hablando de eso, ¿no? Es como que comienzan a construir el instrumento desde el resonador, ¿no? Lo que a mí me parece empezar por el tejado, pero bueno, quería saber tu punto de vista sobre esto, que creo que va a ser interesante. De hecho, yo divido a los cantantes en dos categorías, ¿no? Bueno, los divido, hay muchas maneras de clasificarlos, ¿no? Pero con respecto a esto, yo divido a los cantantes en dos categorías, en los que están en contacto con su voz, con el origen de su voz, que son las cuerdas vocales y su laringe, y los que están en contacto con sus resonadores. Entonces, cuando tú hablas con determinados cantantes y ya se expresan de una determinada manera, ya sabes cuáles son los unos y cuáles son los otros. Porque tú, ¿dónde tienes la voz y tal? No, yo la siento aquí y tal. Vale, estupendo. ¿Y tú dónde tal? No, bueno, yo es que la laringe... vale, tú sabes dónde está el origen de la voz, ¿no? O sea, está en la laringe, está en las cuerdas vocales. Tal. A mí me gusta que en un momento determinado, pues tú seas consciente de dónde está el origen de tu sonido. Porque, como bien dices, para eso somos cantantes, para saber cómo utilizar las cuerdas y el tubo donde están colocadas las cuerdas, ¿no? Claro, si te fías solamente de los resonadores, ahí en las voces masculinas, sobre todo, entramos con un problema, porque resonadores hay muchos. Empezando ya por el pecho, siguiendo por la laringe, por la faringe, que espero que nadie se fije en esos resonadores, y luego los resonadores de cabeza, frontales, máscaras, senos nasales, cráneo y tal. Las mujeres lo tienen algo más fácil porque en general ellos están trabajando en el registro de cabeza con los resonadores superiores, ¿no? Pero entonces, claro, es verdad que en un momento determinado, cuando a ti te interesa que una nota esté fuera y los mecanismos internos de laringe y cuerdas vocales son correctos, no hay por qué pensar en las cuerdas vocales. O sea, si tuviéramos que estar cantando todo el tiempo pensando en las cuerdas vocales, sería una tortura, ¿no? Es decir, pero todos los mecanismos internos deben de estar claros, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, y si tú ves que a un alumno que sabe lo que está haciendo con la laringe se le queda una nota atrás, pues le dirás, oye, perdona, sopla un poco más y lleva esa nota hacia los resonadores frontales. Entonces, en ese momento, los resonadores frontales es el objetivo a conseguir, ¿no? Pero después de haber hecho el trabajo con el origen del sonido, ¿no? Claro, es que podríamos decir que es pues como un entrenamiento de un deporte, ¿no? Un futbolista, cuando va a tirar un penalti, no está pensando en la pierna, está mirando la portería, está pensando dónde va a mandar el balón y luego dispara, ¿no? Pero ha estado horas y horas entrenando la pierna en casa, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es eso, que a veces falta ese entrenamiento de la pierna en casa, ¿no? Porque sí que sucede, y lo digo porque a mí me sucedió, que cuando empiezas por el tejado, cuando comienzas por el resonador, no estás en contacto con tu sonido fundamental. Y ahí es donde se producen los errores de catalogación vocal, ¿no? Sí. Bueno, tú lo habrás visto, que hay un montón de gente que está cantando una tesitura que no es la suya. No es la suya, ¿no? Ahí también puede haber diferencias de opinión, ¿no? Sí, claro. En el caso de las mujeres, yo sí que algunas veces, por ejemplo, si tú te encuentras con una persona que de repente te viene, por ejemplo, es que soy mezzosoprano, vale, venga, vamos a vocalizar. Entonces empiezas a vocalizar y tal, bueno, entonces empiezas a subir para arriba, y llega a un mi bemol sobre agudo, ¿no? Bueno, no es muy normal que una mezzosoprano tenga un mi bemol sobre agudo, ¿no? Entonces te das cuenta de que la parte de abajo de la voz
la tiene completamente desequilibrada porque ha intentado ejercer de mezzosoprano sin serlo. Pero que la parte de arriba, como no la ha ejecutado nunca, está bastante sana y todavía está fresca, digamos, ¿no? En ese caso se podría trabajar a partir de decir, bueno, coge esta nota y a partir de esa nota empezamos a construir hacia abajo y tal, pero porque los cimientos están destrozados, o sea, que hay que mantener la casa con 4 barritas, digamos, y empezar a ir poniendo peso poco a poco hasta llegar hasta abajo, ¿no? En ese caso se podría considerar la posibilidad de trabajar desde los resonadores superiores, desde las notas superiores, pero partimos de una voz que no está en buenas condiciones, que ya está un poco castigada, ¿no? En el caso de los hombres, de las voces masculinas, está claro que desde el resonador superior no se puede trabajar. Sí, recuerdo una vez en una masterclass que tuve la ocasión de asistir tuyas, ¿no? Y hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, una frase que dijiste, tenemos que explorar las diferentes maneras que tenemos de emitir un sonido para después poder elegir. Sí. Aquello me abrió mucho la mente porque, bueno, uno está acostumbrado, va de maestro en maestro y cada maestro tiene la verdad absoluta. Y lo que él dice o lo que ella dice es así y punto. Y incluso les preguntas por qué y porque sí. Sí. Entonces, cuando te escuché aquello, me pareció lógico. Y de hecho es una cosa que hacemos siempre en las clases que hacemos. Siempre les digo, a ver, dame una solución, dame otra solución. Ahora lo que has visto hoy, por ejemplo, ¿no? Hacemos esta frase y les engaño, ¿no? Les bajo de tono, les subo de tono la frase y entonces les planteo, bueno, dame una solución abierta, dame una solución cubierta, dame una solución nasal, dame una solución faríngea, y entonces, bueno, de esas 4 o 5 soluciones, bueno, hay muchas veces que no saben hacer una solución nasal, sí. Porque no, es que suena feo, digo, ya lo sé que suena feo, pero demuéstrame que sabes utilizar tus resonadores nasales. O sea, para ser un cantante profesional tú tienes que saber lo que tienes que hacer y lo que no debes hacer. Para lo cual tienes que hacerlo. No me basta que me digas, no, es que el sonido nasal que hace aquel no me gusta. Bueno, no, hazlo tú. Porque luego te vas a la historia de la lírica y ha habido cantantes nasales que han hecho grandísimas carreras. No hay necesidad de mencionar nombres, ¿no? Entonces, claro, yo creo que mi verdad absoluta es que no tengo ninguna verdad absoluta, o sea, no tengo ninguna verdad, a mí que me pregunten el por qué y ya me espabilaré yo en buscar la explicación, pero tengo la responsabilidad de explicar el por qué ese sonido me gusta más, o me gusta menos, o me parece más sano, o me parece menos sano, o me parece más efectivo, no en esta sala, sino en un teatro. Entonces, por eso muchas veces les pregunto a los que están aquí, ¿no? Ahora estamos haciendo esta grabación después de haber hecho una clase, ¿no? Y entonces a las personas que estaban aquí, yo les pregunto, ¿os ha gustado ese sonido? ¿Quién compra esa I? Es una pregunta que suelo hacer, ¿no? Cuando me encuentro con una persona que no tiene una I o no tiene una U, y entonces escapan de la I y de la U. Entonces cuando les va una I, una viraviso, viraviso, a ver, ¿quién compra esa I? Y de repente no hay nadie que compre esa I, entonces ¿ves? No, esa I que estás diciendo tú no te la acaban de entender, ¿no? Entonces ese tipo de ejemplos de buscar diferentes soluciones, de buscar diferentes formas de hacer el mismo sonido, para mí es fundamental.